Imprescindible tener dominio propio. Una gran mayoría de las personas, hombres y mujeres, viven a diario llenos de preocupaciones, afanes y exceso de trabajo, a lo cual se agregan problemas económicos, actividades laborales desde casa, restricciones, confinamiento y muchas otras razones. Todas estas cosas producen estrés, desesperación, fastidio, enojo, ansiedad, violencia familiar, ofensas y mucho más. Pero no podemos dejarnos llevar por ese tipo de eventos que, aunque a veces son pasajeros, afectan a personas, grupos y aún a comunidades, quienes reciben el impacto de cada suceso. Esto lleva a las personas a cometer actos reprobables, pecados contra Dios y contra las personas afectadas. Para evitar que estos casos se repitan, es imprescindible tener dominio propio. En Proverbios 25-28 dice: como una ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. El dominio propio es autocontrol. Es la habilidad de dominar o sujetar nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, impulsos, deseos, palabras, mal genio y comportamiento. Es tener carácter, templanza, moderación, autodisciplina. Impide a quien lo posee hacer cosas de las que después se podría arrepentir por el resto de su vida. Necesitamos tener control sobre el pecado, no permitir que sea el pecado el que nos controle. El dominio propio evita que la rabia, los celos, la envidia, la tristeza, el resentimiento, la depresión o la conmiseración nos domine. Dice la Biblia que cuando Caín estaba enojado, el Señor le dijo: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4:7. Debemos tener dominio propio sobre nuestros pensamientos, sentimientos, comportamiento, palabras que salen de nuestra boca, deseos sexuales y sobre todo lo que nos afecte, para no caer en pecado. Referente al autocontrol o dominio propio de nuestros pensamientos, recordemos que nuestra mente es la que dirige todo nuestro ser. El maligno lo sabe y pone en nuestra mente ideas y pensamientos pecaminosos contra nuestra esposa o esposo, contra nuestros jefes y compañeros, contra cada uno de nosotros y aún contra nuestro Dios. Nos lanza dardos por medio de la televisión, las redes sociales y otros medios de comunicación o en conversaciones. Cuidémonos, no nos dejemos llevar de todo lo que afecte nuestra paz y tranquilidad y nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Romanos 12:2. En cuanto a nuestros sentimientos, que son nuestra parte afectiva, que tiene mucho que ver con el amor, autocontrol. No permitamos que en nuestro corazón haya sentimientos por otra persona que no sea nuestro esposo o esposa. Uno se puede sentir atraído, pero no debe permitir ese sentimiento. Hay que tener dominio propio y controlar las emociones dañinas. Y sobre nuestro comportamiento o manera de actuar, es indispensable el dominio propio, evitar todo lo que sea patanería y ordinariez. Nuestra manera de portarnos debe ser amable, decente, respetuosa, que no deje nada que desear. Dominio propio también en las palabras que salen de nuestra boca. Al dirigirnos a alguien debemos hacerlo con palabras amables, no ásperas, que ofendan, humillen, menosprecien o hieran la dignidad de las personas. Tener cuidado con lo que se habla. En el Proverbio 10:19 dice: el que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua. Y el apóstol Santiago escribió: la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas.
Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Santiago 3:5. También hay que tener dominio propio sobre los deseos sexuales, tener contención y no alimentarlos con pornografía ni con ciertas películas. Igualmente, tener autocontrol en cuanto a las comidas que no convienen para no afectar la salud. En general, el apóstol Pablo expresó: todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios 6:12. Para tener dominio propio, necesitamos de Dios, pero también poner de nuestra parte. En lo que corresponde a nuestro Creador, la Biblia nos enseña que el dominio propio es el resultado del fruto que produce en nosotros el Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23. En la parte que nos corresponde para practicar el dominio propio, evitar cualquier motivo de tentación, sanar las heridas emocionales, amargura, rechazo, envidia, resentimiento, no participar en conversaciones que no edifican, no codiciar lo de otras personas, no permitir que entren en nuestra mente malos pensamientos. Dice la Biblia: por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a los malos deseos. Romanos 6:12. Es cierto que el pecado sigue en nosotros, pero no podemos permitir que reine en nuestra vida y nos controle. Tenemos pues que atender las recomendaciones de la Biblia. Abro comillas: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Entonces, para vivir mejor, atendamos las enseñanzas que nos da el Señor. Igualmente se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y el apóstol Juan escribió: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Juan 5:8. Dios los bendiga.